Mateo capítulo 5, cuando leo bienaventuranzas, yo tengo que entender qué significa esta palabra. La palabra bienaventurado viene del hebreo asrei, y asrei significa dichoso o feliz. Pero es interesante también ver que la raíz de la palabra asrei en hebreo es ashre, y ashre significa planta del pie. Y la Biblia da mucha importancia a lo que es la planta del pie. Todo lo que pise la planta del pie será tuyo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu pie no resbalará. Hermosos son los pies de los que llevan el evangelio. Así que los que evangelizan y predican a Jesucristo, que se arranquen el complejo de pies feos. Porque la Biblia dice que tienes unos pies bonitos. ¿Vale? Ahora, la Biblia da importancia a lo que es la cuestión de pie, porque cuando habla de pie, habla de camino, habla de vida, habla de trayectoria. Y cuando entonces yo veo que la felicidad, el término felicidad o dicha, está ligado al tema de la planta del pie, yo descubro que la felicidad es algo que no es estático, sino que es algo que constantemente se manifiesta en mi vida. Que la felicidad es algo que tiene que ver con mi forma de vivir. Que la felicidad tiene que ver con mi forma de caminar. Que la felicidad tiene que ver con dónde voy, de dónde vengo, con quién estoy, qué es lo que hago. La felicidad es algo dinámico que envuelve todo lo que es mi vida. Y Jesús habló de esta felicidad. Dice el capítulo 5, verso 1, que Jesús subió al monte viendo la multitud y se sentó. Y vinieron sus discípulos y abriendo su boca Jesús les enseñaba, y Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí. Yo he titulado este mensaje En busca de la felicidad. Y este mensaje tiene dos partes. Hoy compartiré la primera parte, es decir, hoy voy a predicar En busca de la felicidad 1. Y la semana que viene hablaré En busca de la felicidad 2. ¿Vale? Entonces, lo primero que Jesús está hablando aquí, comienza a lanzar palabras de bendición sobre aquellos que les están escuchando. Igual que nosotros hoy en día, si tú preguntas a alguien que te cruces por la calle y le preguntas ¿qué es lo que esperas de la vida? ¿Qué es lo que te gustaría recibir en esta vida? La gran mayoría de personas te va a decir: yo lo único que quiero es ser feliz. Yo solo quiero ser feliz, tener salud y ser feliz. Pero si tuviese que resumirlo todo en una frase sería: quiero ser feliz. Y el ser humano siempre ha buscado ser feliz. Siempre ha buscado que las cosas le vayan bien. Siempre ha buscado evitar sufrir. El ser humano, como decíamos el otro día, no ha sido creado para estar sufriendo constantemente. Ese no fue el plan de Dios. El pecado es lo que ha hecho que nosotros hayamos sido desprovistos de la felicidad con la cual Dios nos creó para que disfrutásemos. Cuando el hombre y la mujer vivían en el Edén y fueron creados por Dios, ellos eran felices, estaban completos, su felicidad era total, pero ellos desobedecieron a Dios. Y por desobedecer a Dios, perdieron su felicidad. Y hay cosas en esta vida que tratan de robarnos la felicidad.
Hay cosas en esta vida que nos impiden disfrutar de la verdadera felicidad, la felicidad que Dios tiene para nosotros. Y yo estoy seguro que aquellas personas que estaban o que habían acudido para escuchar a Jesús, también buscaban su felicidad, también querían ser felices. Y Jesús lo sabía, por eso Él les habló de la felicidad. Y en un momento Él dice, bienaventurados, felices. Hay personas que interpretan la palabra bienaventurado, dicen que significa 3 veces feliz. Da igual, felices, dichosos, aquellos que son pobres de espíritu. Porque los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu tienen como propiedad el reino de los cielos. Los pobres de espíritu reciben el reino de los cielos. Y cuando yo veo esto, no puedo evitar pensar en el significado de la palabra pobre. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de pobre de espíritu? Porque hoy en día para nosotros un pobre es aquel que no tiene. Una persona pobre es una persona necesitada. No confunda usted lo que es pobre con miserable. Pobre es el que no tiene, miserable es el que vive teniendo como si no tuviese. Es una historia que leí de un hombre que se llamaba, lo tengo aquí apuntado, Walter Samasco. Este hombre murió con 69 años, era una persona que pasó mucho tiempo en la cárcel. Y cuando murió en su casa, y después de varios días en su casa muerto, los vecinos por el olor llamaron a las autoridades, vinieron y lo descubrieron muerto ahí. Y cuando hicieron los estudios y demás y revisaron la casa, sus cuentas bancarias, etcétera, se dieron cuenta de que en la cuenta del banco apenas tenía 100 y pico euros. Y vivía en la más absoluta miseria, con necesidad. Pero cuando llegaron al garaje, en el garaje encontraron un montón de cajas de zapatos llenas de lingotes de oro. Y cuando contaron, tenía el equivalente aproximadamente a 6,5 millones de euros en lingotes de oro. Y no tenía familia, ni tenía hijos, ni tenía esposa, ni nada. Solamente tenía una sobrina por ahí perdida con la que no tenía contacto. Y llamaron a la sobrina y le dijeron, señorita, usted acaba de heredar 6,5 millones de euros en lingotes de oro. Este hombre era rico, pero vivía en la miseria. No era pobre, esta persona tenía. Pero cuando yo veo lo que Jesús quiso decir con pobre de espíritu, yo estoy viendo que Jesús está refiriendo a aquellas personas que están necesitadas de las cosas de Dios. Aquellas personas que realmente tienen necesidad de lo espiritual de Dios. Jesús se encontró con mucha gente que escuchaba su mensaje. Había personas que recibían el mensaje de Jesús y había personas tan orgullosas que rechazaban lo que Jesús decía. De hecho, encontramos en la palabra que algunos decían, ¿qué me va a decir? ¿No es acaso este hombre hijo de José, carpintero de Nazaret? ¿No es acaso este joven un simple hijo de carpintero? ¿Qué va a tener que decirme este hombre a mí? Jesús se encontró con fariseos, escribas, autoridades tan llenas de sí mismo, tan llenas de orgullo, tan llenas de autosuficiencia, que no recibían el mensaje de Jesús. Se encontró con judíos tan llenos de conocimiento de la ley, tan llenos de la ley de Moisés, tan llenos de tradición y de religiosidad, que no eran capaces de prestar atención a las palabras sencillas de Jesús. Jesús encontró a personas que eran ricachonas de espíritu. Personas que no necesitaban nada, no necesitaban sus consejos, no necesitaban sus palabras. Pero habían otras personas. Había otra clase de personas que escuchaba a Jesús, que le seguían donde Él fuese. Había personas que estaban dispuestas a pasar calor, a pasar frío, a pasar hambre, a humillarse, a rogar, a suplicar. Habían personas que se bebían las palabras de Jesús. Eran personas pobres de espíritu. Eran personas que tenían hambre de la palabra de Dios. Eran personas que para ellos nunca sabían suficiente de Dios. Siempre querían saber más de Dios. Y a veces nosotros no vemos más del reino de Dios en nuestras vidas. No vemos más del poder de Dios a nuestro favor. No vemos más milagros. No vemos más cumplimientos de promesas de Dios porque no somos pobres en espíritu. Porque nos conformamos. Porque no somos verdaderamente necesitados, desesperados de Dios. No mendigamos las cosas de Dios, sino que ya somos autosuficientes. Pensamos que por llevar X años en la iglesia, o haber hecho X estudios, o haber servido o servir en algún área de la iglesia, o que porque nos hayan enseñado muchas cosas, o porque hayamos tenido muchas vivencias, ya no tenemos nada que aprender.
Y alguno me puede decir, no, evidentemente no es así. Todos tenemos mucho que aprender, por supuesto que todos tenemos mucho que aprender, e incluso nosotros mismos podemos llegar a decir que tenemos mucho que aprender, pero a veces cuando se nos trata de enseñar no recibimos la enseñanza. Cuando escuchamos la palabra del Señor y la palabra va como un dardo directo a nuestra necesidad, cuando la palabra apunta directamente a aquello que estamos haciendo que no le agrada a Dios, lo que hacemos es hacemos caso omiso, apartamos a un lado, desatendemos el consejo de Dios, nos creemos ricos espiritualmente, cuando tú y yo dependemos absolutamente del Espíritu Santo para poder vivir en este mundo. El día en que nosotros no tengamos nada que aprender de las cosas de Dios, será el primer día en que empezaremos nuestro declive espiritual. Jesús dijo, los pobres de espíritu, aquellos que están necesitados, los que realmente sienten que no tienen, los que no tienen suficiente, los que no se conforman con un culto, los que no se conforman con una buena canción, los que no se conforman con el milagro que Dios me hizo ayer o que me hizo antes de ayer. Todos nosotros podemos contar historias maravillosas de las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, pero hermano, hermana, no te quedes en lo que Dios hizo en tu vida en el pasado. Seguramente el milagro de Dios en tu vida en el pasado es una maravillosa historia, es un maravilloso testimonio para contar, pero Dios quiere darte historias nuevas permanentemente, cosas nuevas, cosas mayores, cosas más grandes. Dios siempre te va a provocar a que vivas cosas más grandes en Dios. Pero el techo lo ponemos nosotros. Si tú te conformas, entonces no verás esa gloria, ese reino de Dios alcanzar tu vida. ¿Qué es el reino de Dios? Toda la manifestación de la justicia de Dios en la tierra. Es toda la manifestación del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de los milagros, las maravillas, las señales. Es el cielo actuando a tu favor. Es el poder del Espíritu Santo manifestándose en tu vida y alrededor de ti, en la vida de los que te rodean, por causa de lo que Él ha puesto en tu vida. Pero eso no viene si nosotros somos hombres y mujeres conformistas, que nos conformamos, que nos acomodamos. Qué peligro es acomodarse. El pueblo de Israel estaba acomodado y de hecho hasta hoy en día, lamentablemente, miles y miles y miles de judíos siguen acomodados esperando que Jesús venga, esperando que venga que venga el Mesías. Siguen acomodados en esa comodidad y han pasado los siglos y muchos judíos ortodoxos siguen acomodados esperando que llegue el Mesías y no se han dado cuenta de que el Mesías ya vino hace 2000 años, murió, se levantó de entre los muertos y sigue vivo todavía. Y la única venida que falta es todavía la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él vendrá con gloria y con poder. No vendrá como un niño en un establo, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero qué peligro es la comodidad cuando nos acomodamos. Nos perdemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Los pobres de espíritu, lo que adquieren, lo que consiguen es el reino de Dios. Los que le piden a Dios, los que claman, los que se meten con Dios, los que dicen, yo no me conformo con lo que he vivido cosas maravillosas, he vivido cosas extraordinarias, pero no me conformo con eso, yo sé que Dios tiene más para mi vida. Hay creyentes que piensan, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay creyentes que piensan, no, ya no voy a experimentar nada más, porque ya lo he visto todo. Con los años que llevo ya estoy de vuelta de todo. No, con las cosas de Dios nadie está de vuelta. Con las cosas de Dios nadie puede decir que está de vuelta, porque Dios es ingenioso, Dios es creador, Dios es creativo, Dios constantemente trae cosas nuevas sobre nuestra vida, constantemente. Y el reino de Dios, las cosas nuevas, la bendición de Dios es para aquellos que la desean de todo corazón. No permitas que la comodidad te atrape. No permitas que el orgullo espiritual te atrape. Dice la palabra del Señor, el orgullo, según la Biblia, es el peor de los pecados. Porque el orgullo lo que hace es impedir que nosotros recibamos. Y si una persona impide el hecho de poder recibir, no se puede beneficiar de todo lo que Dios le quiere dar. Cuando una persona es orgullosa, tiene orgullo espiritual, ella está impidiendo que el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida y darle cosas extraordinarias. Y así como Jesús dijo que alcanza la felicidad, que son verdaderamente felices aquellos que son pobres de espíritu, que dependen de Dios, que anhelan a Dios y que esa gente como recompensa tienen el reino de Dios,
También el orgullo espiritual tiene su recompensa. Y dice Proverbios, capítulo 16, verso 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice la palabra del Señor, encontramos en la Biblia como el propio Señor, el propio Dios dice, un corazón contrito y humillado, Señor, tú nunca vas a rechazar. El Señor mira de cerca ¿a quién? Al humilde, pero al altivo. No puede con el altivo. ¿Por qué? Porque el altivo, con su altivez, impide que Dios trabaje. Por eso despojémonos de todo orgullo espiritual. Y si usted me dice, yo no tengo orgullo espiritual, eso es orgullo. Todos tenemos un poquito de orgullo espiritual. Todos hay algo que no nos gusta que nos digan. A todos nos cuesta a veces reconocer las cositas que... Y eso impide que Dios pueda hacer mucho más con nosotros. Por eso, seamos pobres de espíritu. Nunca estemos conformes. Nunca sea suficiente la bendición de Dios para nosotros. Siempre queramos más. Que Dios encuentre en nuestra vida corazones hambrientos de las cosas del Señor. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos pobres de espíritu hay aquí? Levánteme la mano. Aleluya. Jesús dijo también, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí ya Jesús comienza a hacer algo que habitualmente solía hacer. Son esas palabras raras, esas contradicciones extrañas que Jesús solía decir. Cuando dice, felices los que lloran. Una persona que está llorando no está feliz. Sí es cierto, hay personas que lloran de felicidad, pero Jesús aquí no se está refiriendo al que llora de felicidad. Aquí se está refiriendo a los que sufren. Y Jesús dice, bienaventurados, felices los que lloran. Si yo te veo llorando, veo que estás llorando a moco tendido, sufriendo, hecho polvo. Yo no me acerco a ti y te voy a decir, ¡ey! ¡Qué feliz que estás! Tú que me vas a mirar mal. A lo mejor por respeto no me dirás nada, pero uno va a pensar, este hombre no está identificando el momento. No se está dando cuenta. Pero es que Jesús no mira las cosas como lo ve el ser humano. Porque la felicidad de Jesús va más allá de las lágrimas. La felicidad que Jesús te da va más allá de un momento temporal que esté trayendo dolor a tu corazón. La felicidad que Jesús te da es una felicidad que tiene que ver con las convicciones. Y por eso Jesús dice, son felices los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán... Dígalo, porque ellos serán. Porque ellos serán. Dígale que tiene a su lado, si tú lloras, serás consolado. Es una promesa que nos da el Señor para recibir un consuelo que no es de este mundo. Cuando una persona es afectada por algo, se muere un familiar cercano, pierdes algo, te roban en el coche, como la semana pasada, el hermano que estuvo compartiendo la palabra el viernes pasado, le rompieron el cristal del coche, le robaron el cassette, le robaron el GPS, le robaron la nevera, aquí, mientras estábamos en el culto. Y esas situaciones a veces provocan tristeza en el corazón. Y cuando uno tiene una pérdida, uno tiene una sensación de pérdida, esa pérdida a veces cuesta de compensarla con palabras humanas. Cuando uno pierde un familiar y tú tratas de consolar a alguien que pierde un familiar, ¿qué es lo que decimos? Nada. Te acompaño en el sentimiento y... Como mucho nos ponemos al lado, qué lástima. Ay, qué pena más grande. Eso, qué lástima. Porque no hay palabras que puedan traer consuelo al corazón. Entonces lo que nos toca es estar al lado y ya está. Pero Jesús promete un consuelo que va más allá del hecho de que se te corten las lágrimas. Porque escuche bien esto. Jesús no dijo bienaventurados los que lloran porque se le terminarán las lágrimas. Porque si algo hace Dios es que Dios nunca omite nuestros sentimientos.
A veces le tenemos pánico al tema de los sentimientos. No hay que ser emocionales, no hay que ser emocionales. No, somos emocionales. Y eso es algo inevitable. Porque Dios nos creó con emociones. Tenemos emociones. Emociones agradables, emociones desagradables. Emociones buenas, emociones no tan buenas. Lo que no tenemos que hacer es vivir, fundamentar nuestras decisiones en base a emociones. Pero somos emocionales. Y Dios no es ajeno a nuestras emociones. Cuando sufrimos, Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Dios tiene en cuenta nuestras lágrimas. Por supuesto, porque hay cosas que nos hieren. Si tenemos una enfermedad, tenemos dolor en medio de esa enfermedad. Es una consecuencia. Las lágrimas son consecuencias de un dolor. Y a veces no se trata de que Dios corta tus lágrimas. Se trata de que Dios trae un consuelo tan grande a tu corazón, trae un consuelo tan grande a tu alma que de pronto adquieres convicciones, una seguridad que te hace estar por encima de la circunstancia que te está provocando dolor al corazón. Cuando de pronto una persona está sufriendo, cuando una persona llora, es porque tiene un sentimiento de pérdida. Puedes llorar por una situación familiar, por una discusión, por una bronca, y lloras de impotencia porque no puedes solucionar el tema. Lloras porque sientes que has perdido una relación con esa persona. Lloras porque sientes que has perdido dinero. Lloras porque sientes que lo que estás viviendo de alguna forma está hiriendo tu corazón. Porque has perdido un ser querido, no sé, pero todo llanto parte de una sensación de dolor y el dolor viene por la pérdida. Pérdida. Cuando una persona está enferma y le duele el cuerpo es porque ha perdido la salud, pierde su paz, pierde su bienestar y por eso le duele y acaba llorando. Pero el consuelo que Dios te da no es un consuelo temporal, no es una palabra, ¡ay! ¡Qué lástima! No es eso. El consuelo de Dios no tiene que ver con una palabra. Ni siquiera tiene que ver con, escucha, ni siquiera tiene que ver con restituirte aquello que tú has perdido. ¿Escuchaste? Porque el consuelo de Dios no tiene que ver con que se te muere un familiar y de pronto Dios te devuelve al familiar para que tú estés consolado. No tiene que ver con eso. El consuelo de Dios no es la respuesta que el mundo te daría. El mundo te diría, si has perdido un familiar, el único consuelo que hay es que ese familiar vuelva. Ese es el único consuelo. Pero tú sabes que eso no va a pasar de vuelta. Por lo tanto, ¿quién te puede ofrecer algo más grande que lo que tú has perdido? Solamente Dios. El consuelo espiritual llena todos los huecos de tu vida. El consuelo espiritual te lleva más allá de las emociones. El consuelo espiritual te sacia por completo. Y dice la palabra del Señor, lo que Dios nos habló en este año, Isaías capítulo 61, cuando habla del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, del Mesías. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. El Espíritu Santo me ha ungido, ¿para qué? Para consolar a los enlutados. El Espíritu Santo viene para traer consuelo. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os enviará un consolador, alguien que estará a vuestro lado, alguien que os llenará. En los momentos donde sintáis pérdida, el Espíritu Santo llenará más allá de la pérdida. Por eso, feliz si estás llorando, porque hay consuelo de parte del Señor para ti. Feliz si sientes que has perdido algo. Dichoso, ¿por qué? Porque hay una convicción en tu corazón, hay una promesa de parte del Señor que te hace ser feliz en medio de tus lágrimas, y es la promesa de que Dios te va a traer el consuelo divino para tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, diga conmigo, todas, pero dígale bien fuerte, con fe, todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Cuando tú experimentas el consuelo de Dios en tu vida, tienes una herramienta para poder traer un consuelo sobrenatural a otros que están pasando pruebas como tú. Nosotros no somos distintos a la gente que no tiene a Cristo en cuanto a problemas y dificultades.
Yo puedo enumerar una lista ahora mismo de problemas, de aflicciones, de preocupaciones, y yo estoy seguro que en alguna de las cosas que yo cite en esa lista tú te vas a sentir identificado. Porque todos pasamos tribulaciones y pruebas, pero hay una felicidad en nuestro corazón en medio de la prueba. Y esa felicidad parte de la seguridad y de la convicción que el Dios y Padre de misericordia tiene consuelo para todas las tribulaciones que yo esté pasando. No sé cómo es tu tribulación en esta mañana, no sé lo difícil que es, no sé cuánto has perdido, no sé cuántas lágrimas has derramado, pero sí que sé que en esta mañana aquí hay uno que ha visto y ha contado todas y cada una de tus lágrimas y que puede llenar y devolverte con creces todo aquello que tú sientes que has perdido. Aquí está el Dios de toda consolación, el Espíritu Santo del Señor. Salmo 119, 49, fíjate lo que dice, acuérdate, escucha bien esto, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual, en la palabra, me has hecho esperar, porque la palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, es decir, tu palabra, me ha vivificado. La palabra del Señor es consuelo en medio de tu aflicción. La palabra de Dios te vivifica. Cuando sientes en medio de tu dolor que te mueres, que agonizas, que estás destruido o destruida, de pronto la palabra del Señor trae vida en medio de tu muerte. Lees un texto de la palabra y esas palabras parece que se despegan del papel y penetran en lo profundo de tu corazón. Y esas palabras comienzan a hacer mella. Las has escuchado muchísimas veces. Pero lo bueno de la palabra del Señor es que no es repetitiva. Es que la palabra de Dios, por muchas veces que la escuchemos, se convierte en rema para nosotros en momentos específicos. La palabra de Dios es poderosa para mi vida. Cuando vivo una situación concreta y esa palabra es aplicada a mi situación, de pronto esa palabra cobra un poder impresionante. Por eso, aunque escuchemos muchas veces las mismas palabras, los mismos textos, no importa cuántas veces tú lo escuchas, lo que importa es en qué momento tú lo escuchas y lo que haces con esa palabra. Y cuando tú de pronto prestas atención y recuerdas, como dice aquí el salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. El salmista esperó en la palabra. El salmista recuerda la palabra. El salmista tiene presente la palabra en el momento que está viviendo. Y de pronto dice, esa palabra es consuelo en mi aflicción. Esa palabra, ese dicho tuyo, me ha vivificado. Y yo oro en esta mañana para que la palabra de Dios sea consuelo a tu alma. Palabra humana seguramente no te podrá consolar el corazón, pero la palabra de Dios es consuelo para tu alma. Jesús dijo en el versículo 5, bienaventurados, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando yo pienso en la palabra manso, pensamos que una persona mansa es una persona que anda así. Mira qué manso que ni habla. Mira qué manso que no hace nada. Mira qué tranquilo que es. Manso no es tranquilo. Manso no tiene que ver con la pose o con el postureo, como lo quiera llamar. Manso no tiene que ver con ir con cara de... No. La mansedumbre, dice la Biblia, que es parte del fruto del Espíritu. Para yo entender qué es la mansedumbre, tengo que entender qué es el fruto del Espíritu. Un fruto es una consecuencia. Es algo que produce un árbol. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Vale? Apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo dar fruto si yo no estoy conectado con Dios. El fruto del Espíritu es la consecuencia de mi relación con Dios, de estar conectado con Dios. Eso es una consecuencia. Yo no lo puedo producir por mis fuerzas, es un resultado de una relación.
Así como si tenemos relación con determinadas personas, se nos pegan cosas de esas personas, cuando tenemos comunión y relación con Dios, hay una consecuencia, algo produce esa relación. Y esa consecuencia la Biblia lo llama fruto. Y ese fruto se manifiesta en diferentes aspectos de nuestro carácter, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar. Y una de esas consecuencias de ese fruto es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el ámbito de la sujeción. Tiene que ver con el ámbito de la sujeción. Y cuando hablamos de sujeción, parece que unos picores nos entran por la planta del pie, nos suben por las piernas y nos llegan por todo el cuerpo. A alguna gente le entra picores extraños cuando hablamos de sujeción. Esa palabra qué poco que nos gusta, sujetarnos, ¿verdad? ¿A cuántos les encanta esa palabra? Les fascina esa palabra. Sea honesto que Cristo lee el corazón. ¿A quién le gusta el sujetarse? ¿Eh? Claro, Dios nos hizo libre, por eso nos sujetamos. A todos, a cada uno de nosotros, nos cuesta. Es una palabra que no gusta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sujetarnos, estamos hablando de poner nuestra voluntad bajo la voluntad de otra persona. Y eso no mola. No es atractivo. No gusta. Cuando yo tengo que renunciar a mi voluntad, cuando tengo que hacer a un lado mi voluntad, lo que creo saber, lo que entiendo, mi forma de pensar, mis historias, lo tengo que poner a un lado y confiar total y plenamente en el criterio de otro, eso no gusta. Pero la mansedumbre tiene que ver con el ámbito de la sujeción a la voluntad de Dios. Escucha, la Biblia dice en el libro de Números capítulo 12, verso 3, que Moisés era más manso que todos los hombres de la tierra. Pregunta, ¿cuándo la Biblia dice eso de Moisés? Prácticamente al final de sus días. No lo dice al principio. Y de pronto la hija de Faraón abrió la cesta y vio al niño Moisés, lo llamó Moisés, lo tomó en sus brazos y Moisés era el niño más manso de toda la tierra. Y Moisés era príncipe en Egipto y reventó, le pegó una paliza a un egipcio y Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Lo dice al final, después de que el hombre, la criatura, se pasa 40 años en el desierto solo, cuidando ovejas que no eran suyas. Moisés perdió completamente todo, ni ovejas tenía, eran de su suegro. 80 años y el hombre no tenía nada. 80 años, perdió todo. Porque durante una época de su vida, él quiso controlar su destino según su propio criterio. Él quiso ser el libertador de Egipto según su propio criterio. Dice el libro de Hechos, Hebreos capítulo 11, cuando habla de la fe, cuando habla de Moisés. Dice la palabra del Señor que él pensaba, en el libro de Hechos también lo dice, él pensaba que Dios le daría libertad al pueblo de Israel por mano suya. Él pensaba que era libertador y él quería liberar a Egipto con su propia mano. Y eso le llevó a cometer errores. Y Dios tuvo que enseñarle. Y tuvo que estar en el desierto 40 años, perderlo absolutamente todo. No sabía ni quién era. No sabía si era hebreo, no sabía si era egipcio, ya no era nada. En una tierra extraña, como extranjero, sin nada. Cuidando ovejas, ya había perdido toda esperanza y Dios se revela a su vida. Y aun cuando Dios tiene que hablar con él rechaza incluso porque se siente poco para poder cumplir, ejecutar el plan de Dios. Pero Dios le dice, soy yo el que te envío, yo soy el que soy. Ves a Faraón. Se necesita mucho valor para hacer lo que este hombre hizo. Por eso manso no es ser un pelele, Eso no es ser manso. Manso es poner toda tu capacidad, todos tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu forma de pensar, tu criterio, ponerlo todo y sujetarlo todo de forma voluntaria bajo la voluntad del Señor. Jesús dijo, el propio Maestro dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y este pasaje es muy poderoso porque me enseña que Jesús fue manso y humilde. ¿Por qué Jesús fue manso? Porque Jesús siempre sujetó su voluntad a la voluntad de Dios. Jesús tenía poder para hacer otras cosas.
Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, tenía naturaleza divina, lo que significaba que Él era hijo de Dios, Él era Dios también. Él dijo que podía haber rogado al Padre y el Padre hubiese enviado legiones de ángeles que hubiesen evitado que Él fuese a la cruz. Jesús tenía poder para hacer muchas cosas. Cuando Satanás le dijo, ordena que estas piedras se conviertan en pan, cuando se lo dijo es porque sabía que Jesús podía hacerlo. Pero Jesús nunca quiso hacer su voluntad, Él quiso hacer la voluntad del Padre. Podía hacerlo, sí, pero el poder hacer algo no nos da el derecho a hacerlo. Una persona mansa es una persona que sujeta su voluntad a la voluntad de Dios, que no se va a mover si Dios no dice muévete, que no va a actuar si Dios no dice actúa. Una persona que pone su futuro en las manos del Señor, que confía perfectamente en el plan de Dios para él. No es una persona que reacciona ante las circunstancias. Una persona que es mansa no se deja llevar por la presión, porque a veces en los momentos de presión es donde peores decisiones tomamos. No hay peor decisión que la que se toma en caliente, en un momento de presión, en un momento donde no ves nada. En lugar de esperar, a veces tomamos decisiones que nos cuestan el resto de nuestra vida. Y a Jesús también le presionaron. Desde el primer momento que empezó su ministerio, si eres el Hijo de Dios, Satanás lo tentó en el desierto, pero durante toda su vida Jesús fue tentado constantemente, aún estando en la cruz del Calvario. Él se podía haber bajado de la cruz, pero estando en la propia cruz del Calvario, Él aguantó, Él resistió. ¿Por qué? Porque era manso. Dice Isaías, como oveja, como cordero, Él fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se defendió. Asumió y aceptó la voluntad de Dios, porque Él esperaba un bien mayor, una herencia más grande. Él miraba hacia algo más grande de lo que veían sus ojos. Si Él se hubiese bajado de la cruz, la generación que estaba delante de Él hubiesen quedado impactados. Pero eso se hubiese quedado ahí. La cruz hubiese tenido efecto solamente para unos poquitos, y ni muchísimo menos el efecto redentor que tiene para nosotros. Si se hubiese bajado de la cruz, la gente hubiese dicho, ¡wow! Sí que es el Hijo de Dios, es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Se hubiesen olvidado los 2 días. Pero Él esperó, fue manso al plan de Dios, no se precipitó, no tomó decisiones aceleradas o bajo presión. Él resistió, se sujetó porque sabía que Dios tenía un plan y que el plan de Dios era mucho más grande de lo que Él podía ver. Aguantó, fue fiel hasta la muerte. Y Dios lo levantó al tercer día entre los muertos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Delante de ese nombre se va a doblar toda rodilla. Si Él se hubiese bajado de la cruz, se hubiesen doblado las rodillas de los que estaban ahí en el Gólgota. Pero gracias a que permaneció manso a la voluntad de Dios, hoy en día sabemos que un día todas las rodillas de todo ser humano en la historia se arrodillarán delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Sé manso, sé manso, sujétate a la voluntad de Dios, a tu vida. No veo, es que las cosas parece que se van a romper, parece que no, sé manso, que las circunstancias no te roben la felicidad, sé manso, pero es que no veo nada. ¿Cómo se puede ser feliz en medio de una circunstancia donde no veo salida? Sé manso, sujétate a Dios. Cuando confías totalmente en Dios, la carga ya no la llevas tú, la lleva el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque el Señor jamás deja caído a un justo. Echa sobre el Señor tu carga, no la cargues tú. Es mucho más sencillo cuando confías en otro. Es mucho más fácil cuando pones tus cargas sobre el Señor y dices, Señor, yo lo único que tengo que hacer es creer. Lo único que tengo que hacer es sujetarme a tu perfecta voluntad. Lo único que tengo que hacer es ser manso, confiar en ti, y tú me vas a dar la salida, tú me vas a dar la respuesta. Por eso la felicidad tiene que ver con una convicción. Una convicción es que tiene que ver con que yo confío en el Señor, confío en que tiene un plan más grande de lo que yo puedo ver con mis ojos.
Y aunque no vea, yo no me desespero, no me precipito. Yo soy manso, quieto, espero en Dios, confío en Dios, me dejo guiar por Dios, me dejo llevar por el Señor. Y eso trae paz a mi corazón, eso trae felicidad a mi alma. Porque sé que, como dijo Jesús en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el Señor estaba hablando a aquellos que le escuchaban, diciéndole que hay una herencia que va más allá de este mundo. Él no está hablando de la tierra que conocemos nosotros, de los cielos y la tierra que conocemos. Él está hablando de esos cielos y tierras nuevas que han sido prometidos para los hijos e hijas del Señor. Luego Dios está apuntando en este texto a que tengamos sentido de eternidad. De que no pongamos nuestros ojos en la recompensa humana, terrenal. Que hay una herencia para nosotros, hay una recompensa al confiar en el Señor. Y hay cosas maravillosas que Dios ha de darnos a cada uno de nosotros. Y esas cosas nos las va a dar mucho más allá de lo que nosotros pensamos que podemos recibir. Dios nos va a sorprender. Por eso confía en el plan de Dios, que es perfecto. Y por último el Señor dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando Jesús está hablando a aquellos que están buscando justicia, los que buscan justicia son aquellos que han sido víctimas de una injusticia. Y yo te quiero hablar en esta mañana, en este momento, a ti que sientes que has sido víctima de algo injusto. Todos nosotros hemos vivido en algún momento situaciones injustas. Situaciones que las examinas, las analizas y de pronto dices, es injusto lo que me está pasando. Es demasiado fuerte. Es injusto que yo trabajo constantemente. En mi trabajo trato de ser diligente, soy puntual en mis horarios, hago bien mi trabajo, pero es injusto que ha llegado otra persona más tarde que yo a la empresa, que llega tarde, se escaquea cuando no le ve el jefe y lo han ascendido de puesto. Eso es injusto. Es injusto que esté intentando educar a mis hijos lo mejor posible y mis hijos se rebelen contra mí y me traten mal. Es injusto. Es injusto que confíe en mi amiga, en mi amigo, que abra el corazón con toda confianza y airee mis secretos por ahí, que me traicione. Es injusto. Es injusto que me esfuerce, que haga esto, que haga lo otro y no vea resultado. Es injusto. Y déjame decirte algo. La justicia de este mundo es injusta. Por eso nosotros, cuando hablamos de justicia divina. Hay una justicia que es la justicia humana y hay una justicia que es una justicia divina. Pero cuando hablo de justicia humana, no estoy hablando solamente de las leyes o del sistema del Código Penal por el cual se rigen las leyes de nuestro país. No estoy hablando de eso solamente. Hablo de lo que es justo moralmente para el hombre. Y la justicia moral hoy en día también es injusta. Es injusto, totalmente es injusto que hoy en día como cristianos no podamos alzar la voz y decir libremente, hablar libremente de nuestras convicciones sin ser tachados de homófobos, sin ser criticados y sin ser juzgados. Eso es injusto. Es injusto que hoy en día en muchos lugares del mundo personas no puedan vivir su fe con total libertad sin que a ellos les cueste la vida. Eso es injusto. Hay muchas situaciones de injusticia que vivimos. Y cuando una persona es víctima de una situación injusta, es injusto que como mujer tú hayas dedicado los últimos años de tu vida a tu esposo y tu esposo te haya sido infiel con otra persona. Es injusto que te diste a esa persona y él no correspondió. O viceversa. Vivimos situaciones de injusticia constantemente. Es injusto que me hayan tratado así. Es injusto que me hablen de esta manera. Es injusto esto, injusto lo otro. Constantemente vivimos situaciones de injusticia, pero estoy hablando de situaciones de injusticia que te minan el alma, que te hacen sufrir. Y hay personas que igual que necesitamos el alimento y la bebida para poder subsistir, para poder sobrevivir, hay personas que de igual modo necesitan que se les haga su justicia para poder sobrevivir en la vida.
Hay personas que no sobreviven, que están a punto de morir, porque son víctimas de una situación de injusticia extrema. Y Jesús sabía que había personas que estaban sufriendo injusticia, y que esa injusticia provocaba un dolor en el corazón enorme, y que sentían impotencia. Cuando sufrimos injusticia sentimos impotencia, porque nada de lo que podamos hacer cambia las cosas, y nos sentimos impotentes ante la injusticia. Porque la justicia humana está fundamentada en el baremo de lo que el hombre cree que es justo. Pero la justicia divina, mi hermano y mi hermana, está por encima de la justicia humana. Y a veces Jesús, como encontramos en este pasaje, a veces nosotros nos pasa como Jesús decía. Hay personas que están hambrientas y sedientas, que necesitan comer y beber justicia para poder sobrevivir. Que están al borde de la desesperación, porque Dios tiene que intervenir, porque es injusto, Dios tiene que hacer algo. Y esa situación de injusticia te puede y te roba la felicidad. ¿Cuántas veces hablamos con personas y les preguntamos cómo estás y te cuentan una circunstancia injusta? Incluso tú como amigo, amiga o compañero o compañera, incluso tú te sientes impotente porque dices, me encantaría ayudarte, pero es que no sé cómo hacer. Es que el banco me quiere quitar la casa, es que me han subido los intereses y no me dijeron. Es que ahora de pronto o me han entrado en casa y me han robado y ahora esto, empiezan a contarte situaciones y tú estás al lado y deseas con tu corazón, con todo tu corazón desearías ayudarle. Ay, si yo pudiese te ayudaba, pero es que la cosa está muy mal. Es que si yo pudiese decirte algo, es que si pudiese hacer algo, si hay algo que yo pueda, pero tú sabes que te sientes igual de impotente que esa persona. Y eso roba la felicidad de la gente. La injusticia roba la felicidad. Hay mucha injusticia hoy en día. Y Jesús también lo sabe. Y Él sabe las situaciones de injusticia que tú has vivido y que puedes estar viviendo. Y hay una promesa para ti. Porque dice la palabra del Señor. Jesús dijo, felices aquellos que tenéis hambre y sed de justicia. ¿Han sido injustos contigo? Alégrate. Tienes motivos para ser feliz. ¿Pero por qué? No tengo que ser feliz. Tengo que estar amargado. No. Tienes motivos para ser feliz. ¿Por qué? Porque hay una promesa para ti en el Evangelio. Y es que si han sido injustos contigo, Dios te promete que tú vas a ser, escucha bien esto, saciado. Diga conmigo, saciado. ¿Qué es saciado? Saciarse es sentirse completo. Saciarse es sentirse satisfecho. Y usted sabe muchas veces que si como humanos intentamos resolver las cosas, no siempre las soluciones que ofrecemos nos dejan satisfechos completamente. ¿Verdad que no? Bueno, sí, vale, está bien, venga, va. Sí, yo te perdono, vale, no pasa nada, venga, ya. Pero hay algo en tu corazón que te dice que no ha sido suficiente. Cuando uno ha sido víctima de injusticia. Y bueno, y entonces cuando supuestamente se ha resuelto el problema, tú regresas a tu casa o estás en tu tiempo personal y empiezas a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Y te das cuenta de que hay cabos sin atar, que hay flecos, que hay cosas que van a quedar sin resolver, pero te tienes que conformar porque no hay otra. Pero Jesús te dice, la justicia que Él trae en tu injusticia te va a dejar completamente satisfecho. La justicia que Dios trae en medio de tu injusticia te va a dejar completamente satisfecho. Significa que te vas a saciar, que vas a decir, wow, yo pensaba que, pero sí que es verdad, Señor, que tú puedes hacer justicia. Sí que es cierto. Momentáneamente uno no ve nada, momentáneamente uno no siente nada, pero si tú esperas en el Señor y tú confías en el Señor y tú no permites que la injusticia te robe la felicidad, alégrate, eres feliz. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer justicia.